La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Lucas 4 presenta desde otra perspectiva el inicio del ministerio de Cristo. ¿Qué podemos aplicar del ministerio de Jesús al nuestro? Primero, 3 constantes. El relato de Lucas capítulo 4 marca 3 constantes en el ministerio de Jesús desde el comienzo. 1. La dirección del Espíritu Santo. Al igual que en el libro de Hechos, se hace sentir la influencia del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En el bautismo en el Jordán. Y fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Según el verso 1, para prepararse para el ministerio a través del ayuno y la oración. Allí fue tentado, pero no vencido por Satanás. Luego el verso 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y al hacer su declaración de misión en la sinagoga de Nazaret, el maestro aplicó a sí mismo la profecía mesiánica de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Según el verso 18. 2. La enseñanza y predicación en las sinagogas, especialmente los sábados. El verso 16 resalta este hábito cultivado desde su infancia diciendo: Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Además, el verso 15 informa de su recorrido por las sinagogas de Galilea y el 31 de su enseñanza por varios sábados en la sinagoga de Capernaum. Y 3. El retiro a lugares solitarios para orar. Guiado por el Espíritu Santo, Jesucristo se apartó a un lugar desierto para orar y ayunar por 40 días antes de iniciar su desafiante ministerio según los versos 1 y 2. Y también se nos dice que después del tremendo éxito en Capernaum, nuevamente salió y se fue a un lugar desierto. Evidentemente para pedir la dirección del Padre. ¿Cuánto necesitamos los discípulos de los postreros días de estas 3 constantes? Ser llenos y guiados por el Espíritu Santo, no apartarnos de la congregación, especialmente los sábados, y apartarnos para orar a solas, especialmente ante las grandes decisiones. Y segundo, contraste entre Nazaret y Capernaum. Es sorprendente el contraste entre Nazaret y Capernaum. La primera era la ciudad donde Jesús se había criado. La segunda, una ciudad donde se había mudado Pedro y Andrés. Nazaret no aceptó el testimonio de las Escrituras sobre Jesús como Mesías, según los versos 16 al 22. Tampoco la evidencia que les dio al leer sus pensamientos y confrontarlos con su triste realidad espiritual, según los versos 23 al 30. En lugar de honrarlo, querían asesinarlo. Por el contrario, en Capernaum, hasta los demonios se arrodillaron reconociéndolo como el Hijo de Dios, y después de sanar a la suegra de Pedro, vinieron multitudes para ser sanados por él, según los versos 31 al 41. La aceptación fue tan grande que Lucas registra las palabras del Señor en el verso 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y Mateo 9:1 dice que Jesús llegó a reconocer a Capernaum como su ciudad. Jesús había dicho que vino por los pobres, ciegos y oprimidos, pero el orgullo espiritual de sus conciudadanos no les permitió recibir a aquel que podía librarlos de estos 3 males. Por favor, no te apresures a condenar a los nazarenos, porque Apocalipsis 3:14 al 18 describe a la última generación de creyentes como quienes dicen altaneramente: Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Como dice Apocalipsis 3:17. Jesús todavía está proclamando en las sinagogas, en las plazas, en la radio, televisión e internet, que ha venido para dar buenas nuevas de sanidad y liberación. ¿Lo recibirás tú? Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.